Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Rainbow Six Mobile. Primero que nada, espero que des tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y activa la campanita si no te quieres perder de nada completamente en el canal para estar informado al mejor detalle posible, claro que sí. Ok, hoy estamos con Rainbow Six Mobile. El día de hoy finalizará completamente ya esta prueba que hemos tenido a lo largo de básicamente mes y medio. Recuerden que empezamos básicamente hace pues mes y medio hablando a detalle sobre Rainbow Six Mobile, cuando vendría completamente su fase, de lo que era actualmente de prueba, su última fase beta en teoría, porque entraremos en una fase llamada soft launch de momento. Ahora vamos a ver cuánto tendremos que esperar. Posiblemente esperemos a lo largo o menos de un lapso de un mes para ya poder estar nuevamente con el juego ya en su lanzamiento anticipado, el cual ya no se va a reiniciar tus cuentas. Al día de hoy pues faltan básicamente 11 horas, así que en teoría no han comunicado de momento nada a Rainbow Six Mobile acerca si van a alargar completamente esta prueba. Lo más seguro es que no, porque según el data que hemos tenido actualmente del propio Rainbow Six, pues se ha comentado acerca de este excelente juego que pues como ustedes saben lo pues previsto es terminar el año con 2 lanzamientos globales por parte de Ubisoft, The Division y actualmente Rainbow Six Mobile. Ok, pues hagamos énfasis en Rainbow Six Mobile, y es que actualmente pues para mí uno de los juegos que es muy bueno. Ha tenido unos que otros errores completamente con el tema latencia y con el tema pues de algunos bugs, pero creo que en el tema optimización ha ido muy bien y rentable, pero hay cosas que ellos van a tener que pulir, lo más seguro. Y pues bueno, si ustedes vieron los videos anteriores, pues básicamente lo puedes descargar, lo puedes jugar. El juego no tiene plazas limitadas, eso es lo bueno, que han estado haciendo pruebas completamente para lo que se viene, porque según han comentado hay más de 16 servidores en lo que es actualmente Rainbow Six Mobile, y por eso es que va muy bien. En teoría a veces con los servidores hay que actualizarlos un poquito porque el sistema de ping creo que tiene algún tipo de problemas, pero fuera de eso creo que todo está relativamente bien, estamos de acuerdo en ello. Ok, si seguimos hablando a detalle de lo que ha estado pasando actualmente con el propio juego, pues lo bueno es que ya sabemos de que sí va a salir en este año. Actualmente a lo largo de estos 3 meses vamos a ver qué pasa. Y es que los planes son finalizar completamente esta beta, salir con lo que podría ser ya el lanzamiento pues anticipado, lo típico que lo sacan en algunos países. No se preocupen, yo les traeré para que lo puedan descargar, ya se viene el lanzamiento más que todo. Y luego pasaríamos al lanzamiento global, en el cual pues no necesitarás descargar ningún tipo de APK. Eso más que todo en los modelos que tenemos que utilizar o algo por el estilo, pero para eso creo que me parece perfecto. Así que bueno, más que todo creo que estaríamos bien dentro de lo que cabe. Y pues está bien, son cosas que hay que tener muy en cuenta, la verdad. Este juego a mí me ha encantado, lo he jugado. La verdad, los únicos problemas que voy a decir son los errores 11.02, 11.05, 11.010 o el 11.12 e incluso errores que es lo típico que te sacaba de la partida cuando te eliminaban o algo por el estilo. Pero fuera de ello está bien. Entonces, hoy finaliza completamente Rainbow Six Mobile con el tema de esta beta. Recuerden que todo se va a reiniciar. Nada se te va a quedar guardado. En teoría lo pregunté incluso a la gente de Ubisoft porque tenía esa duda. Pero, pues bueno, ya veremos qué pasa y qué sucede completamente con los aspectos dentro del mismo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Al día de hoy, pues lo que va a terminar pasando, y actualmente que es algo muy relevante, es de que el juego pues va a pasar a algo llamado el lanzamiento anticipado, que normalmente siempre lo hacen para estar probando en algunos que otros países si hay cosas que mejorar, y en el lanzamiento global pues tener algunos aspectos dentro de lo que cabe. Lo bueno es que tú vas a poder jugar ese lanzamiento anticipado solo con el APK, lo descargas, si pudiste jugar la beta o si has podido jugar esta versión ya básicamente, pues oficialmente te vas a dar gusto. Te vas a dar gusto completamente jugando el juego. Si yo te di la oportunidad de jugar la beta, si te expliqué cómo jugar esta beta, pues ya te digo yo de que vas a poder jugar completamente también lo que es el propio juego sin más. O sea, no hay nada que te preocupes. Yo tengo el SEDAC, ¿no? Y fíjate que sos, perdón, Smoke, sos tan tonto, loco. Quítate, hombre. Cúbranse, Listo para volarlo. En posición para demoler todo. Vamos a darle un los veo al otro lado. Cuidado.
Reponiendo cargador. Granada frag fuera. Lanzando segadora. Ah, el Ash solo es cegarme, loco. La Ash solo es cegarme. Gracias. Por el trading Ash. Al menos. Bueno, ganamos. La Ash solo es cegarme, loco. Me estaba cagando de la risa yo. En fin, a mí me encanta este juego, loco, porque es un 5 vs 5 que vale la pena. Y a mí me encanta más el 5 vs 5 de Rainbow Six porque es un poco más divertido, más táctico que el típico BD que hay completamente en COD. No sé, son para gustos colores, pero bueno, ustedes me entenderán. En fin, pues bueno, a lo más tardar creo que un mes tendremos ya el lanzamiento anticipado. Seguramente un mes y medio lo más tardar. Van a estar puliendo seguramente todo lo que tengan que pulir. El juego ya está bien hecho. No hay muchas cosas que decir o que tengan que hacer. Creo que lo único que van a meter va a ser el sistema de monetización. El sistema de monetización que van a meter va a ser posiblemente el de comprar pases de batalla. Lo más seguro es que los pases de batalla tengan un costo de $5 máximo, cosa que me parecerá perfecto. Esperemos de que los pases de batalla te regresen completamente lo que invertís, como pasa en la mayoría de los juegos al día de hoy con los pases de batalla. Meterán seguramente algunas que otras cositas por ahí que valgan completamente la pena. Y pues ya veremos si todo sale mediáticamente rentable. A la verga, me fueron los disparos. Ya va uno, muerto uno. Todo. Ok, en fin. A ver que se cuece. Acá. Y le puse una trampa. Faltan dos. Vamos a reforzar aquí. Y esta una ventana. Por si acaso, una ventana. ¿Saben? Go. Qué carga la... Por aquí pueden venir. Que vienen por arriba. Cayó la Ash y se lo hizo en sopa al compa. Ah, no, es la Ash, es la Yin. Ah, no, no es la Yin. Pendejo. Creo que es la Yin. Están muertos ya estos jodidos. Ya se ganó esta partida más que fácil, ¿no? En arriba, ¿verdad? Ah, no, si está a la derecha la... Ah, campeando, volteando. Bueno, en fin. Ahí miremos para mientras hablamos un poquito. Ahora ya saben dónde está. Ahí está la Twitch. Yo diciendo que era la Yin y era la Twitch pasada. En fin, no creo que perdamos la partida. No creo que sean los tres. La veo difícil porque está holdeando ángulo. Bueno, sí se la puede hacer la Twitch. Te imaginas que la clochea. Solo es holdear ángulo, ¿no? Y está muerta. Bueno, si... ¿Qué vas a hacer con el Magpie? Mejor revive al Rookie. Se comió la... Sí, se comió la trampa, le hizo daño a la trampa. Bueno, de todas formas, teniendo en cuenta de que nuestro querido juego Rainbow Six Mobile ya va a salir por fin en su lanzamiento anticipado. Loco, lo mató mi bomba, loco. Lo mató mi bomba. Buah, es que yo pongo unas bombas tan god con Capcom, loco, que es otro level, loco. Al chile, qué level el mío, matar con bomba, loco. Me mataste, te mataron mis bombas, loco. Bueno, en fin, cargué el equipo. O sea, siento que Rainbow Six Mobile va a ser un excelente juego. Al cabo de un mes, si me dan más noticias la gente de Rainbow Six Mobile, no se preocupen, yo se las estaré trayendo completamente a detalle. Y cualquier cosa o aspecto, pues yo se las haré saber que es lo más importante y lo más relevante. Dentro de lo que cabe, lo importante es que este juego ya va a salir global. Vamos a tener lanzamiento anticipado en algunos países. Yo les voy a traer el APK para que lo descarguen y lo jueguen, que es lo más importante cuando ya finalice completamente esta prueba. Luego de que haya finalizado esta beta, tenemos lanzamiento anticipado. Y luego tendremos lanzamiento global al cabo posiblemente de 3-4 meses a lo mucho. Este juego sale en este año y The Division sale posiblemente en diciembre. Así que bueno, ya veremos qué pasa y qué sucede con todos los aspectos posibles. En fin, nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.